Muy buenas tardes, apreciados alumnos de la sección S de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela y demás público. En esta sesión vamos a analizar el tema 1 del programa referido al concepto de derecho penal. La finalidad de este tema es hacer una aproximación conceptual al derecho penal, es decir, qué es el derecho penal y para qué sirve el derecho penal. Bien, vamos con el primer punto: control social y sistema penal. Para poder analizar correctamente el contenido del derecho penal, tenemos que partir del concepto de control social. Existen diversas formas de control social. Tenemos el control social formal, por una parte, y por la otra tenemos el control social informal. El control social formal está compuesto por la ley, aquellas disposiciones de derecho positivo dictadas por el Estado, que rigen la conducta del hombre en la sociedad y que son de obligatorio cumplimiento. Tenemos las características de coercibilidad que nos aporta la teoría general del derecho en este sentido. Y por el otro lado tenemos el control social informal. El control social informal abarca la religión, la formación familiar, los usos sociales, etc. A pesar de que el control social informal tiene por función también regular o establecer pautas de comportamiento en la sociedad, este último no tiene carácter obligatorio, no tiene carácter de coercibilidad. El derecho penal, entendido como conjunto normativo, es decir, como ordenamiento jurídico penal, forma parte del control social formal, un control social formalizado que lo ejerce el Estado. Pero también tenemos, a la par del control social, tenemos lo que es el sistema penal. El sistema penal es el conjunto de órganos del Estado que coinciden en la cuestión criminal, citando al maestro Zaffaroni. El sistema penal abarca, en primer lugar, a la Asamblea Nacional como órgano legislativo, es decir, el órgano que crea la ley penal. Tenemos a los tribunales de justicia, tenemos al Ministerio Público, la Defensa Pública, el subsistema policial, el subsistema penitenciario y así sucesivamente. Bien, ese control social formal que se ejerce mediante el derecho penal, la legislación penal, es activado, es motorizado por los distintos órganos que componen el sistema penal. Aquí Zaffaroni habla de lo que es la criminalización primaria y la criminalización secundaria. La criminalización primaria es la creación de la ley penal, en este caso por la Asamblea Nacional, mientras que la criminalización secundaria es su aplicación en el caso concreto, la aplicación de la ley penal del poder punitivo en el caso concreto. Hechas estas aclaratorias entonces, teniendo claro lo que es el control social formal, en el cual está ubicado el derecho penal, el sistema penal como conjunto de órganos del Estado a través de los cuales se ejerce el poder punitivo, tenemos que entonces ya entrar en el concepto del derecho penal. Es decir, ¿qué es el derecho penal? Por derecho penal podemos entender tres cosas. La primera, ordenamiento jurídico penal, es decir, conjunto de normas, control social formal, mediante las cuales se establecen los delitos, las faltas y las penas. Ese es el ordenamiento jurídico penal. La legislación penal, Código Penal, Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ley contra la Corrupción, Ley Orgánica de Drogas, etc. Esa es la primera acepción del término derecho penal. La segunda acepción del término derecho penal es como ciencia, es decir,
la dogmática jurídico-penal, la ciencia del derecho penal. Nosotros nos dedicamos en esta asignatura a cultivar la ciencia del derecho penal, a estudiar la ciencia del derecho penal, las instituciones básicas, desde el punto de vista científico. El derecho penal, como veremos, tiene un objeto y un método, y por tanto es una ciencia que genera un conocimiento. Entonces ya tenemos dos acepciones del término derecho penal: legislación penal u ordenamiento jurídico penal, ciencia del derecho penal, pero tenemos una tercera acepción, que es el derecho penal como poder punitivo. Es decir, el poder punitivo es la facultad del Estado de crear la legislación penal y de aplicarla al caso concreto. Por eso, reitero, tal como dice Zaffaroni, existe una criminalización primaria, que es la creación de la ley penal, y una criminalización secundaria, que es la aplicación de la ley penal al caso concreto. Esas son las dos manifestaciones del poder punitivo: la génesis legislativa y la aplicación de ese poder punitivo al caso concreto. La criminalización primaria le corresponde a la Asamblea Nacional. La criminalización secundaria le corresponde a los órganos policiales, al Ministerio Público, a los tribunales de justicia y al sistema penitenciario, que es la aplicación del poder punitivo al caso concreto. Ahora bien, hechas estas consideraciones, debemos señalar que el derecho penal, entendido como ciencia, es un dique de contención al poder punitivo del Estado, tal como lo señala el maestro Zaffaroni. Es un dique de contención. Por esto es que Zaffaroni construye un concepto de derecho penal que aquí vamos a manejar en los siguientes términos. Derecho penal será aquella rama del saber jurídico que mediante la interpretación de la ley penal contiene y reduce el poder punitivo del Estado para la salvaguarda del Estado de Derecho. Es decir, el derecho penal, entendido como ciencia, interpreta la ley penal, crea un sistema de filtros inteligentes, de compuertas inteligentes, que contienen y reducen el poder punitivo del Estado, es decir, lo filtran. Este es el concepto de derecho penal que vamos a manejar. El derecho penal desde el punto de vista científico, desde el punto de vista dogmático, diferenciándolo de la legislación penal y diferenciándolo del poder punitivo. Entonces tenemos legislación penal, derecho penal, estricto sensu, es decir, entendido como ciencia, y poder punitivo. ¿A qué órganos del sistema penal les corresponde aplicar este dique de contención o este sistema de compuertas inteligentes? A los jueces. Los jueces tienen por finalidad aplicar la ciencia del derecho penal al momento de decidir los casos sometidos a su conocimiento. Por ejemplo, una persona es detenida por un funcionario policial ilegalmente, una detención ilegal. Este funcionario policial pone a esta persona a disposición del Ministerio Público, quien a su vez lo presenta ante un tribunal de control. Este tribunal de control, una vez escuchada la calificación expuesta por el Ministerio Público, la imputación, etcétera, de los delitos contra esta persona detenida, ¿qué hace el juez de control? Verifica que es una detención ilegal y por tanto la declara nula y en consecuencia ordena la libertad inmediata de la persona aprehendida. En este caso concreto, el juez de control ejerce el derecho penal como dique de contención al poder punitivo del Estado, en este caso a un uso arbitrario del poder. No hay delito y por tanto esta persona no puede estar detenida. Esta labor le corresponde en consecuencia a los jueces. Bien, hecha esta diferenciación entre legislación penal, derecho penal entendido como ciencia y poder punitivo, quisiera conversar sobre el objeto y el método de la ciencia del derecho penal. A ver, el derecho penal, entendido como ciencia, como dogmática jurídico-penal, tiene un objeto de estudio.
que no es otro que la ley penal. Por eso es que una de sus características de la ciencia del derecho penal es que es normativa, porque su objeto de estudio son las normas penales. Ese es su objeto de estudio, las normas penales. Pero la ciencia del derecho penal también tiene un método, que es la interpretación o hermenéutica. Ese camino para poder llegar a entender ese objeto, la ley penal, para comprenderlo, es su interpretación, el método de la interpretación, el método hermenéutico. A eso se le dedicará un tema en específico. Entonces, la ciencia del derecho penal tiene un objeto y un método. Y a raíz de ello se genera un conocimiento, que es el conocimiento científico del derecho penal, que está vertido en las distintas obras de la literatura jurídico-penal, los manuales, tratados, ensayos, síntesis y artículos científicos. Bien, vamos ahora con otro punto relevante que quisiera también abordar, que es la función del derecho penal, entendido como ciencia. La función del derecho penal es contener y reducir el poder punitivo del Estado. Dicho en otras palabras, la función que cumple la ciencia del derecho penal o la dogmática jurídico-penal es contener y reducir el poder punitivo del Estado, es decir, filtrar el poder punitivo del Estado. El derecho penal no tiene por función habilitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Por el contrario, su función es contenerlo y reducirlo para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos de la República. Por eso reitero el concepto de derecho penal que vamos a manejar en esta asignatura y que es aportado por el profesor Zaffaroni. Derecho penal es rama del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales contiene y reduce el poder punitivo para la salvaguarda del Estado de Derecho. Pero a su vez, esta rama del saber jurídico es un sistema orientador dirigido a los jueces, tal como dije. Es un sistema orientador, le da las pautas a los jueces de cómo decidir los casos que llegan a su conocimiento. Es un sistema ordenado que establece unas pautas científicas que orientan a los jueces al momento de tomar sus decisiones. Entonces, hecha esta última aclaratoria, añadiendo este último elemento al concepto, podemos decir en consecuencia que derecho penal es rama del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales orienta a los jueces en la toma de sus decisiones para contener y reducir el poder punitivo del Estado y salvaguardar el Estado de Derecho. Bien, hechas estas breves consideraciones, damos por concluido esta primera sesión del tema 1 y luego continuaremos con la historia del derecho penal. Muchas gracias, hasta luego.